Bueno, en esta clase vamos a centrarnos en los fundamentos y los propósitos del programa anual de la materia que corresponde a Gimnasia Profundización del segundo año de la carrera del profesorado de Educación Física. Dentro de los propósitos que la materia tiene para con las alumnas es que éstas desarrollen un espíritu crítico que les permita tener una construcción dialéctica de la gimnasia, es decir, entender que la práctica se apoya en la teoría y viceversa. De esta manera, escapar a esa visión reduccionista que habitualmente se tiene de la gimnasia, limitándola o encasillándola al ámbito deportivo, de performance o de consecución de logros y de resultados. Asimismo, que la alumna interprete cuál es la importancia del sujeto de la acción, esto es, poniéndola ya más desde un lado de un rol docente, no tanto como unas meras receptoras de tareas las cuales a futuro deberán ser reproducidas. Bueno, nosotras queremos evitar que tenga lugar ese proceso reproductivo y es por ese motivo que nos interesa mucho la práctica apoyada en la teoría. Es decir, ¿por qué hago esto? ¿Es este contenido significativo y valioso para el alumno? Y por otra parte, que la alumna cuente con las herramientas pedagógicas necesarias para que de forma crítica pueda seleccionarlas en función de los contenidos o de los objetivos que se plantea desarrollar, sea en la clase o sea en un espacio temporal. ¿Por qué nos interesa alejarnos de esta mirada reduccionista de la gimnasia? Limitada a lo mecanicista, limitada a lo biologicista, donde se prioriza el resultado. Lo que pretendemos en cambio es enfocarnos en la gimnasia como lo que inicialmente fue concebida, una gimnasia, una disciplina que prioriza el ser, prioriza cómo éste se siente, prioriza al sujeto de la acción que es el alumno, una gimnasia que debería enseñar sobre el propio cuerpo, generar disfrute a través del mismo, procurar que luego la actividad física a través de la gimnasia sea un momento de goce, de descubrimiento, de desarrollo, que el alumno pueda tener cierto enganche a esa actividad, la cual a futuro le posibilite tener una vida activa, saludable, una vida sana, como parte de su estilo de vida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de saberes valiosos y significativos? Cuando hablamos de estos conceptos, lo que queremos decir, a lo que nos referimos, es que estos contenidos que vayamos a desarrollar en la clase deben ser aquellos que de alguna manera son necesarios para el desarrollo del alumno. Con frecuencia los profesores realizan sus prácticas como proyección interna de lo que ellos consideran necesario y muchas veces obviamos esta necesaria y oportuna tarea muy atinada de pararnos en la clase e identificar cuáles son las cosas que necesitan nuestros alumnos. ¿Quién es el sujeto de acción? ¿Somos nosotros mismos o son nuestros alumnos? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es el sentido de la proyección? ¿Es desde el docente hacia nuestros educandos o es al revés? Entonces, cuando hablamos de saberes valiosos y significativos, deberíamos referirnos o deberíamos pensar de inmediato en aquellos contenidos que van a facilitar la apropiación de determinadas conductas
En este caso, siendo la educación física lo que estamos hablando o en lo que nos estamos formando, esos saberes valiosos y significativos, para dar un ejemplo, serán aquellos que estén relacionados en la construcción de conductas tendientes a un estilo de vida saludable, una calidad de vida saludable, que tenga al ocio, a la recreación como medios del mismo. Por ejemplo, bueno, sobre las herramientas pedagógicas. Si queremos construir este puente entre saber y hacer, los profesores de educación física en formación, o los ya formados, no debemos ser ajenos a las herramientas pedagógicas o tratar de mantenernos en constante estudio de las mismas. ¿Cómo desarrollamos un contenido? ¿De qué manera? ¿Qué metodología? ¿Qué métodos seleccionamos? Y además debemos entender que no solamente podemos hacer docencia en el ámbito formal, sino que también podemos hacerlo en el no formal, es decir, en una sala de pesas, de musculación, en un gimnasio, dando clases a adultos mayores que nos soliciten, u otro grupo etario. Entonces, estas herramientas pedagógicas nos van a posibilitar esa construcción, ese puente entre la teoría y la práctica, tener el criterio y no solamente ser técnicos que puedan prescribir una tarea, sino entender por qué voy a prescribir esa tarea o esa metodología, o por qué voy a decidir utilizar una estrategia metodológica ante una determinada situación. Para ello debo conocer cuáles son las estrategias, cuáles son los métodos, cuáles son las metodologías, de qué manera puedo facilitar una tarea o, por el otro lado, complejizarla. Al final del cursado, lo que esperamos de las alumnas es que las mismas hayan sido capaces de despertar su espíritu crítico, que asimismo ellas mismas se entiendan como su laboratorio de práctica, que puedan aplicar la metodología que van estudiando durante esa instancia formativa con ellas mismas y que puedan demostrar que lo hicieron. O sea que aquí vamos a tener una evaluación del proceso, en el cual vamos a contemplar cuál es el estadio inicial de las alumnas ante un determinado contenido y si ellas han sido capaces de replicar estrategias metodológicas o algunas prácticas con ellas mismas y que luego muestren un resultado. No pretendemos que las alumnas sean gimnastas, sino que entiendan cuál es la visión que tenemos de la gimnasia y que puedan de alguna manera manifestarla en los trabajos prácticos que vayan dando, que vayan rindiendo. Bueno, para concluir con esta breve exposición, les dejo acá algunos cuestionamientos, algunas preguntas, en el afán de generar un espacio de reflexión, y a continuación también les voy a leer un fragmento del libro Movimiento y Pensamiento de la profesora Nora Petrone. Respecto de las cuestiones a veces que nos pueden despertar ciertas reflexiones, si nuestro accionar docente surge desde una proyección nuestra, o en cambio somos capaces de entender las necesidades y deseos que proyectan los alumnos. Nora Petrone sostiene que mayormente el niño es exigido en su hacer, sentir y pensar desde nuestros ideales, lo cual considera una invasión del ser. Es decir, el niño debe responder a nuestros propósitos y objetivos de la educación física. Debe pensar cómo moverse y hacer como le decimos que debe hacerse. Pero entonces, aquí, el niño, ¿dónde está? Espero que
en el cursado puedan reflexionar sobre esto, vamos a tener tiempo, y además vayamos desarrollando o vayamos a las clases con el ideal de desarrollar un espíritu crítico, que no sea no sea el de la reproducción, sino que sea desde el lado, desde una constante construcción de la práctica apoyada en la teoría o viceversa.